Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM y como todos los martes es martes de tecnología y para eso ya tenemos a nuestro especialista en la línea telefónica, Aarón Lozano, a quien como siempre le doy la bienvenida con mucho gusto. Aarón, muy buenos días. Muy buenos días, Elena. También un gusto. ¿Cómo estás? Bien, gracias por aceptarnos esta llamada, Aarón. Y bueno, vamos a hablar ahora sí de temas tecnológicos. Mira, la mayor parte del noticiero, Aarón, y tú no me vas a dejar mentir, lo hemos estado hablando con respecto al tema del litio. Tú, como especialista en tecnología, sabes muy bien la importancia que tiene pues elemento, ahora sí que también en la industria tecnológica, hablamos de videojuegos, hablamos de carros eléctricos, hablamos incluso de computadoras, todo donde pues vemos las redes sociales y hoy hablaremos de un tema que tiene que ver con uno de los hombres más ricos del mundo y una red social. Sí, exactamente, Selena. Fíjate que todo este tema de litio ha sido un tema pues bastante sonado en los últimos años, ahora en el caso de particular de México, ¿no? Por prácticamente el crecimiento que hemos tenido, lo dijiste perfectamente, en el tema de la industria automotriz con los automóviles eléctricos, ¿no? En ese sentido, fíjate que ahora el tema con las redes sociales que ha seguido evolucionando mucho, específicamente con la plataforma de Twitter, y es el hecho de que, bueno, hablando de automóviles eléctricos una vez más, el presidente de Tesla, Elon Musk, ya hizo una acción formal para comprar no solamente el 15% de Twitter, sino el 100%, es decir, ser dueño de Twitter y hacerle una empresa totalmente privada para sus fines. ¿Privada? ¿A qué te refieres con privada? En este momento Twitter cotiza en la bolsa en Estados Unidos, tiene varios accionistas. Lo que planea Elon Musk con adueñarse del 100% es eliminar lo que es la junta directiva que actualmente tiene la plataforma, hacerla 100% privada como es el caso de otras compañías tecnológicas y de esa manera poderla maniobrar a su gusto, ¿no? Él en una carta que publicó hacia la tesorería de Estados Unidos mencionó que con el 9% que tiene actualmente no le basta para hacer cambios profundos, que es lo que está buscando él. Él tiene la idea de crear desde Twitter una plataforma democrática, abierta, con libertad de expresión, y menciona tajantemente que con las acciones que tiene no le alcanza. Entonces ese es el motivo detrás de la compra del 100% que está buscando hacer. ¿Cuál es el caminito que tendría que seguir Elon Musk para poder hacer esta compra del 100%? Sabemos que con empresas tan importantes, pues no es tan fácil decir, bueno, llego, la compro y ya. Sí, no, la verdad es que es bastante complejo en este sentido y de hecho la tiene bastante difícil porque la plataforma de Twitter adoptó un esquema, una herramienta financiera que se le conoce como la píldora venenosa, que significa que van a buscar evitar que Elon Musk se adueñe de más participación en la empresa, permitiendo a terceros comprar más acciones con descuento, es decir, va a inundar de acciones todo el mercado, y esto pues va a ponérsela más difícil a Elon Musk porque se va a encontrar con que más personas tienen más acciones y más costoso va a ser adquirir la plataforma. Es decir, en pocas palabras, Twitter no quiere venderse. Ese es el resultado de esta herramienta. Y bueno, es una noticia que sigue evolucionando muchísimo y Elon Musk todos los días ha estado tuiteando, mencionando la negación hacia este mecanismo. Este mecanismo solo se puede hacer una vez, el tema de la píldora envenenada, y hay que ver cómo está evolucionando todo este tema, ¿no? Claro, y sobre todo porque, Aarón, yo creo que es muy importante también mencionar que más allá de estos intereses económicos que sí existen, también hay pues intereses políticos o intereses del clima de opinión, porque ya hablar, por ejemplo, de una ley, de una red social que sea totalmente democrática, donde se exprese realmente, pues estamos hablando también de que a muchas personas no podría convenirles. Sí, exactamente, no está rodeado El no controlar la conversación, por así decirlo. Así es. Y fíjate, en ese sentido de Twitter, que para ponerlo en contexto es una red social que ahorita mismo, 19 de abril, tiene 330 millones de usuarios activos alrededor del mundo. Es una de las principales redes sociales para los mexicanos inclusive. Democratizarla, hacerla de libre expresión es bastante complejo. ¿Cuántas veces hemos leído notas en el que Facebook se llega a vulnerabilizar, se hackea en ese sentido? Se ponen tendencias que no asemejan la realidad. En el caso de Twitter, pues lo que se busca es precisamente crear esa especie de plataforma 100% libre, ¿no? Y
y de cierta manera, como tú lo mencionas, ¿no? El tema de controlar la conversación, el tema de darle libertad de expresión, pues es un tema bastante importante hoy en día, y Elon Musk dice que asegura que puede convertir esto, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, Aarón, de la importancia de las redes sociales, ¿qué tan importante es Twitter? Hemos visto que es una red social que, si bien es cierto, es el principal medio de comunicación, sobre todo cuando Sí. se tiene que dar una noticia importante, ya sea de personajes políticos, de empresas, pero porque es al momento, ¿no? Ahora sí que es por cómo está conformada esta red social, pero aún así hemos visto que hay pues redes sociales que son mucho más importantes en la cantidad de usuarios que Twitter. Pudiera ser Facebook, pudiera ser YouTube. Hay otras con más usuarios. ¿Por qué Twitter? En el caso específico de las redes sociales, por ejemplo, TikTok es la red social que más ha crecido en los últimos años. Uh-huh. De hecho, ha incrementado en triple su cantidad de usuarios desde el último año. Twitter no es el caso, pero se ha mantenido a la alza igualmente que las otras redes sociales. Facebook perdió, de hecho, cantidad de usuarios el último año. Y en el caso particular de Twitter, lo considera Elon Musk como una plataforma que ha hecho bien las cosas últimamente. Es muy amigo de Jack Dorsey, quien es el cofundador de Twitter, que por cierto el siguiente mes de mayo deja ya su puesto como cofundador y pasa a ser simplemente un usuario más de Twitter. Y en ese sentido le ve mucho potencial. Reitero, hay una carta que publicó él en su plataforma, que va dirigida a la Tesorería de Estados Unidos, donde menciona que le ve mucho valor a la plataforma, que ha visto acciones positivas en contra de las fake news, en contra de la desinformación, en favor de la democratización, de la libertad, pero que todavía hay mucho camino que recorrer, que a él le gustaría poner su granito de arena en ese sentido. Y en ese sentido es donde ve mucho valor a esta plataforma, a diferencia de muchas otras, ¿no? Que como tú lo mencionas, ¿no? Se pueden viralizar inclusive más. Uh-huh. Pero Twitter tiene esa característica muy particular que le agrada mucho a las personas que leen noticias, claro, o que se quieren enterar qué pasa en el día a día, y no solamente en temas de social, político, ¿no? En temas de deportes, entretenimiento, social, etcétera, ¿no? Claro, y es por esta misma característica, ¿no? La información al momento, la conversación al momento, sí, que la diferencia de otras redes sociales que quizás son un poco más producidas. Sí, exactamente. Y este tema ha dividido mucho a la comunidad, ¿no? Muchas personas se jactan de decir, a mí no me gustaría que la empresa se convierta en una empresa privada, sea dueña de una sola persona. Que sea de una sola persona, que Elon Musk sea el principal accionista. Me gusta como está actualmente. Hay otros que piensan totalmente lo contrario. Y bueno, es una noticia que sigue evolucionando mucho. Cada día se agregan nuevas piezas a este tema. Justamente hace 2 días Elon Musk en una conferencia TED mencionó que él tiene un plan B, como que él ya ha aceptado que la compra de Twitter va a ser bastante difícil. Uh-huh. Y nada más recordarle a la audiencia, antes de que pasara todo esto del tema de la compra de Twitter, Elon Musk ya había hecho una pequeña encuesta en la plataforma diciendo si apoyaban que hiciera una nueva red social. Entonces, por ahí puede ser el plan B. Claro, finalmente estamos hablando que pues de uno de los hombres más ricos del mundo, le alcanza para eso y más. Sí, exactamente, ¿no? Y nada más recordarle a la audiencia que esto del tema de crear nuevas redes sociales no es bastante nuevo, ¿no? Donald uh-huh. Trump hace 3 meses creó su propia red social también, que pues de cierta manera está válida. ¿Y qué haces en esa red social? Digo, pues, viniendo del personaje que viene, digo. Sí, no, pues recordar que Donald Trump, pues, prácticamente su teléfono quedó hecho una pieza nada más de electrónica, ¿no? Porque realmente uh-huh. no puede acceder a ninguna plataforma, y en ese sentido decidió crear su propia red social que se llama Truth, y pues se jacta de tener muchas cualidades que las demás no tienen, ¿no? Pero pues ahí llega la característica. Bueno, vamos a decir que son cosas de ricos. Exactamente, sí, son cosas de ricos. Crear redes sociales parece que es más común de lo que parece. Me sacan de las redes, hago la mía propia. Así. Exactamente, en ese sentido va, Selena. Entonces, que no nos sorprenda escuchar este tipo de noticias próximamente. Perfecto, pues vamos a estar muy pendientes de qué es lo que sucede con Twitter, si la compra al 100% Elon Musk, si hace su propia red social, si le venden, no le venden. Va a estar muy interesante seguir este tema. Aarón, como siempre te agradezco, nos hables de estos temas tecnológicos que son muy interesantes y que nos ayudan a mantenernos al día. No, al contrario, para mí un gusto. Que tengan un excelente día.
Gracias, Aarón, muchísimas gracias.